Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal Jorge Romero. Aquí subo vlogs, o voy a subir tipo vlogs, cosas que se me ocurran, pero lo más referente a lo que es mi vida personal, ¿ok? Después de esto, comencemos. En este video lo que se va a tratar es de cómo activar los ventiladores de tu tarjeta gráfica, si es que tú tienes una tarjeta gráfica como la mía o parecida o similar. Y bueno, lo que he visto es que en mi tarjeta gráfica los ventiladores están desactivados y estos se activan cuando mi tarjeta gráfica se está calentando demasiado. Vamos a ponerle tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica. Ok, ahí está. Y bueno, pues según yo a lo que sé, es que estas últimas generaciones de tarjetas gráficas, como esta que tengo aquí, lo que hace es que para no estar gastando constantemente electricidad, sus ventiladores se apagan y cuando realmente necesita estar con cierta ventilación, pues estos se activan para refrigerar lo que es la tarjeta gráfica y que esta no se sobrecaliente y dé bajas frecuencias o se ponga lenta o cosas así por el estilo, ¿no? Es como una tecnología inteligente que está vista o está implementada en las tarjetas gráficas actuales o que vienen siendo pues modernas, ¿no? Pero hay una forma de permanecer con esos ventiladores activados lo que es la mayoría del tiempo. Esto lo que vamos a hacer para activarlos, vamos a ir a una pestaña de lo que es Google o de algún navegador que tengas y le ponemos MSI Afterburner. Afterburner, aquí está. Le damos ahí, vamos a entrar al primer link que nos arroja, que es www.msi.com. Latin Afterburner diagonal graphic cards. Ok, es este programa. Este programa lo que va a hacer es que podremos hacerle un overclock a nuestra tarjeta gráfica, podremos activarle los ventiladores o subirle el voltaje a lo que es nuestra tarjeta gráfica. Yo no me voy a meter en temas de overclock ni de voltaje porque la verdad no le sé y les recomendaría que no lo hicieran si ustedes no le saben, porque pueden quemar su tarjeta gráfica. La única opción en donde nos vamos a meter es en esta que dice fan, que fan se refiere a lo que es el ventilador y ahí no hay pues tipo problema con eso. Como les digo, pues estas tarjetas gráficas cuando no están activos sus ventiladores tienden a calentarse mucho, pero antes de que se activen sus ventiladores siguen calentándose y calentándose hasta llegar al límite. Con este programa lo que vamos a hacer es que ese calentamiento se disminuya mucho. Vamos a darle aquí donde dice Download Afterburner. Se va a empezar a descargar lo que es el programa. Voy a ver si ya lo tengo descargado. Sí, aquí está. Por lo que voy a cancelar este. Y aquí en carpeta ya lo tengo pues descargado, ¿no? Nos quedará un archivo como este. Dejen borro esto. Y lo que tendremos que hacer es darle clic derecho y extraer aquí o en extraer en MSI Afterburner Setup. Le vamos a dar ahí. Se nos va a crear una carpeta. En esta carpeta nos va a crear este archivo. Le vamos a dar doble clic al archivo y le vamos a dar en permisos de administrador que sí, ¿ok? Aquí nos pide en qué lenguaje le vamos a instalar. Este va a ser el de su preferencia de ustedes. Yo pues como nada más español, le voy a dar en español. Le damos en OK. Y nos va a aparecer este asistente de instalación del MSI Afterburner, ¿ok? Le damos en siguiente, en acepto los términos de licencia, siguiente. Aquí pues normal lo dejan siguiente. Y aquí en la ruta pues si no le saben, déjenlo así como está. Y si sí, pues cámbienle a no sé, a otro disco duro que tengan por ahí por el estilo. Le damos en siguiente. Siguiente en instalar. Y empezará la instalación de lo que es el MSI Afterburner. Vamos a esperar a que esto termine para enseñarles lo que es el paso siguiente. Aquí está pronto a terminar. Vamos a esperar hasta que culmine. Ya está pronto, ya falta poquito. Y nos va a pedir este instalador nuevo. Nos pide que seleccionemos el idioma. Le doy otra vez en español. Le damos en OK. Y aquí nos dice, bueno, aquí esto me aparece porque yo ya tengo instalado el Afterburner, pero a ti no te va a aparecer esto. Yo le voy a dar que sí para que veas lo que es igual la instalación. Le damos en siguiente. Acepta los términos. Siguiente, igual, siguiente. Instalar. Y esto es lo que te va a aparecer a ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. Es una instalación demasiado rápida. Ya está pronto a terminar. Y aquí en ver léame
Lo voy a quitar nada más para que sí, aunque tú lo puedes dejar y te va a aparecer un archivo de texto con indicaciones o parecido. Aquí le voy a quitar esto de ver léame en el otro instalador y en ejecutar MSI Afterburner. Voy a cerrar esta carpeta y me voy a ir al escritorio. Esperamos a que me abra el programa y aquí lo tengo, ¿ok? En esta interfaz al principio te va a aparecer con este muñequito apagado. Nos va a aparecer, creo que algo así. Bueno, nos vamos a ir a lo que es en ajustes, ventilación, y esta opción no las va a venir deshabilitada. Esta opción es la que debemos de habilitar para que nuestros ventiladores enciendan cuando nosotros queremos y no cuando el sistema inteligente de la tarjeta quiera. Le vamos a poner aquí. Y le vamos a poner aquí donde dice Force Fan Speed Update on Each Period. Bueno, esto no es tan importante, pero si quieren lo pueden dejar aquí. Y dice que forzar la actualización de la velocidad en cada periodo. Vamos a darle en aplicar. En este paso pueden pues notar que los ventiladores de su tarjeta gráfica se activan y que estos ventiladores pues suenan. ¿Ok? Aquí lo que podemos hacer es en Fan Speed voy a subirlo al 100. Esta es la velocidad del ventilador. Esto de Power Limit les recomiendo que lo dejen así como venía. El mío venía en un 100% y aquí en 83 grados centígrados. También esta opción les viene apagada, la vamos a encender. Voy a subir la velocidad de mi ventilador al 100. Le voy a encender el muñequito. Y le voy a dar aquí donde dice aceptar o aplicar los cambios. Cuando yo le dé, los ventiladores van a empezar a hacer mucho ruido. Es más, voy a acercar el teléfono al ventilador para que se oiga lo que son los ventiladores. Pues bueno, ya lo acerqué. De hecho, hasta como que da miedo porque los ventiladores suenan bastante. Y les recomiendo poner la velocidad un tanto en 70. Que prueben en 70, le dan en aplicar. La velocidad va a bajar un poquito. No se va a hacer tan ruidoso esto. Pero esto va a depender de qué tanto quieras tan fría tu tarjeta gráfica. De qué tanto ruido de la ventilación soportes. Porque yo así estando en mi máquina normal sin jugar ni nada de eso, se me calentaba lo que era la tarjeta gráfica porque los ventiladores no se activaban. Pero ahora con esto en un 70 u 60% me va bastante bien. No se siente tan caliente como antes. Vamos a ponerlo al 60. Vamos a ponerle 60. Le damos en aplicar. Se puso 62, nada más porque quiso. Pero aún así, esta va a ser la velocidad con la que trabajen los ventiladores de tu tarjeta gráfica. ¿Ok? Como les digo, si tú la subes al 100, va a permanecer bastante fría o en constante ventilación. Pero el ruido va a ser excesivo y va a consumir un poquito más de electricidad tu tarjeta gráfica. No sé si me doy a entender. Si la mantienes como antes, va a gastar menos energía eléctrica, pero se va a calentar más. Hasta que llegue a cierto punto que los ventiladores se activen en automático y empiece el sistema de enfriamiento. Pero con esta configuración, como les digo, yo la tengo en un 70% en aplicar. Y me va bastante bien, no se calienta tanto. De hecho ahorita aquí me dice lo que es la temperatura de mi tarjeta gráfica. Está a 29 grados, está bastante bien. Le damos en aplicar y en cerrar. Después de esto pues ya podremos hacer uso de nuestro computador con normal uso. Y notarás que la temperatura de tu tarjeta gráfica va un poquito mejor. O bueno, eso es lo que yo noté con la mía. Y bueno, pues esto prácticamente ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.